Hola, en este vídeo os voy a enseñar cómo he tejido este balón de ganchillo, ¿vale? Está formado por piezas sueltas, por pentágonos y hexágonos, como podéis ver, son 12 pentágonos y 20 hexágonos, tejidos individualmente, empezándolos desde el centro y luego cosidos, ¿vale? Con el mismo hilo con el que están hechos los pentágonos y con una agujita lanera, claro, como siempre. Y está relleno con relleno de almohada. Es blandito y es ideal para jugar en casa sin hacer demasiado ruido y a un tamaño que es manejable sin que se te pierda por debajo de los muebles y sin ser demasiado grande. Para hacerlo he necesitado 20 gramos de algodón mercerizado para hacer los pentágonos, los 12 pentágonos, y aproximadamente 25 gramos para hacer los 20 hexágonos. Y lo he tejido con aguja del 2,5, de 2,5 milímetros. Si queréis ver cómo lo he hecho, os dejo el paso a paso a continuación. Pues espero que os guste. Hasta luego. Para hacer el hexágono empezamos con un anillo mágico, ¿vale? Agarramos por aquí la hebra, enrollamos estos dos dedos y aquí lo cruzamos, lo cogemos, lo apretamos con el dedo pulgar, ya cogemos la hebra y hacemos un punto para fijar el inicio de los puntos que vamos a hacer a continuación, ¿vale? Por la primera, la que está cogida por aquí, pasamos por debajo, cogemos la hebra que está suelta y hacemos un puntito de fijación, ¿vale? Este punto no cuenta. Entonces, ahora vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3. Siempre los vamos a hacer pasando la hebra por estos dos hilos. Que este hilo se hace cortito, pues no pasa nada. Estiramos, ¿vale? Creo que ya llevamos 4. A ver, sí, 1, 2, 3, 4, vale. 4. Hacemos otro pasando la aguja por debajo de las dos hebras. 5 y 6. ¿Vale? Ya tenemos los 6 puntos y estiramos del anillo mágico para que se enrolle. Y lo cerramos del todo. No pasa nada porque no lo cerremos del todo, porque yo, aunque en el ganchillo esta hebra se puede esconder, yo aquí no la escondo. Porque si no, esta primera vuelta me sale más gordita y me sale el punto central como más abultado. Entonces, como no quiero que se vea eso en los hexágonos, pues la dejo detrás y luego ya la remataré. Además, así si se abriera un poquito el agujero al tejer, pues luego volvemos a estirar y se cierra de nuevo. Bueno, esto es la primera vuelta, los 6 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 6 aumentos. ¿Vale? El primero, y cerrando el círculo. Este cuesta un poquito más siempre. El primero está como más duro, ¿vale? Primer aumento. Y hacemos 6 aumentos, ya hemos hecho uno.
Vale, segunda vuelta terminada. Ya hemos hecho los 6 aumentos, por lo que tenemos que tener 12 puntos. ¿Que has perdido la cuenta y no sabes si los tienes? Pues no pasa nada. Cuentas los puntos que tenemos aquí y vemos si hay 12 o no. Entonces, empezamos a contar por este, ¿vale? Por este detrás es el que está en el que está hecho este. Entonces, empezamos a contar por aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Tenemos los 12 puntos, ¿vale? Continuamos. Está la opción del marcador, pero como yo esto lo hago así tan con la aguja para que salga prieto, me suelen molestar mucho. Entonces al final lo que mejor me viene es poner un hilito con color de contraste, que al final para mí es lo más cómodo, ¿vale? En un hilo que contraste, que se vea la diferencia. Lo pongo por aquí. Y continuamos con la siguiente vuelta. Vale, la siguiente vuelta es un punto del derecho y un aumento. Un punto del derecho y un aumento, así repetimos hasta que acabemos la vuelta, ¿vale? Entonces, un punto bajo. Y en el siguiente un aumento. Vale, ya hemos llegado. Final de vuelta. Tenemos que tener 18 puntos. Quitamos el hilito, lo volvemos a poner para que nos sirva de referencia del inicio de vuelta. Entonces, la siguiente vuelta, llevamos 1, 2 y 3, que es la cuarta. Serán 2 puntos bajos y un aumento. Repetimos hasta el final de la vuelta. Apartamos un poquito el hilo. Vale, ya hemos llegado al final. Al final de esta vuelta tenemos que tener 24 puntos. Quitamos el hilito otra vez. Y ahora esta vuelta, que esta es la última, vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento hasta el final de la vuelta. Vale, ya hemos terminado. Acabamos con un aumento. Acabamos con 30 puntos. Quitamos el marcador y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado para cerrar el tejido. Sin pasarle hebra ni nada, lo pasamos por aquí. Estiramos un poquito y cortamos para rematar la pieza. ¿Vale? El punto deslizado lo acabamos de pasar y para cerrarlo, que se quede como si fuera la cadeneta seguida, que no se vea el corte, lo que vamos a hacer es que lo enhebramos en una aguja lanera y veis que la hebra sale de aquí, pues tenemos que meter la aguja por 2 puntos después, ¿vale? Por aquí. ¿Vale? ¿Se ve? Sí, mira. La última hebra que sale, que es del punto deslizado ese que hemos pasado por la última cadeneta, sale por aquí. Entonces, el siguiente punto es este, por aquí no, por el siguiente, por este. Pasamos por aquí la aguja y este punto, si acaso, si se queda así, si hemos apretado y se queda un pelín más
más cerrado, lo estiramos para que se queden más o menos todos igual de largos, estiramos por aquí y luego volvemos a meter por la cadeneta por la que hicimos el punto deslizado, ¿vale? Por aquí, y también lo paso por la hebra de debajo, por aquí, ¿vale? Entonces, cuando tú estiras aquí, ¿qué hacemos? Que se queda esto cerrado y no se ve el final de la cadeneta. Si tú lo pones así, sí que vemos que esto va en espiral y aquí la espiral termina, que aquí es donde hemos cosido. Pero si lo miramos por aquí, así, no sabríamos dónde empieza uno y dónde empieza y dónde termina la vuelta. ¿Vale? La cadeneta se ve seguida toda. Aquí que sabemos que es el final porque tenemos la hebra, pero si no se ve la hebra, no se distingue. Entonces, ¿qué pasa? Que esto, como va a estar dentro del balón y no se va a ver, el remate no me voy a parar a hacerlo bonito. Lo único que voy a hacer es meterlo por estas hebritas y hacerle un par de nudos, porque esta también la quiero fijar para que no se nos abra el agujerito de en medio, ¿vale? Si hace falta, estiramos un poquito más. Si estuviera un pelín abierto, y con los dos hilos aquí así, le hago un par de nudos o 3 o 2 o 5 cada uno, los que se sienta seguro, así bien apretadito. El primero no lo aprieto mucho para que no se deforme el hexágono, pero el resto pues ya lo dejo así simplemente, ¿vale? Así está nuestro hexágono. La forma se queda perfecta. Luego estas hebras a la hora de coser pueden molestarte más o menos, depende de... Pues depende de ese día como estés de nerviosa o la destreza que tengas cosiendo. Entonces si quieres los puedes cortar, ¿vale? Los cortas y así se queda la pieza más cómoda, ¿vale? La corto ahí, ya te digo, eso no se va a ver, se va a quedar dentro. No se va a ver nada de nada. ¿Vale? Ya tenemos, y así es como se hacen los hexágonos. El pentágono se hace muy parecido al hexágono, con la única diferencia de que vamos a montar 5 puntos en vez de 6 en el anillo mágico, ¿vale? Vamos a hacer el anillo mágico. Fijamos con este punto y este punto no cuenta. Vamos a hacer 5 puntos bajos. Para que luego no nos cueste tanto hacer el primer aumento, no apretamos mucho este primer punto. Vale, 4. Y ahora que el hilito este está más cortito, estiramos un poquito. Y 5. Vale, ya tenemos la primera vuelta, que son estos 5 puntos. Igual que con el hexágono, estiramos hasta cerrarlo. Y la segunda vuelta son 5 aumentos, ¿vale? Todo aumentos. Vale. Y acabamos la vuelta con 10 puntos. La siguiente vuelta, que es la tercera, es un punto bajo y un aumento.
y vamos repitiendo hasta final de la vuelta. Aquí vamos a poner también una hebrita para saber cuándo acabamos la vuelta. Vale, ya hemos llegado al final de vuelta y cuando acabamos tenemos que tener 15 puntos. Siguiente vuelta, la cuarta. Van a ser 2 puntos bajos y un aumento hasta final de vuelta. Vale, llegamos al final con 20 puntos. Y vamos a por la última vuelta, que son 3 puntos bajos y un aumento hasta vamos repitiendo hasta final de vuelta también. Vale, aquí acabamos esta vuelta con 25 puntos. Quitamos el marcador y hacemos igual que con el hexágono. El siguiente punto lo hacemos deslizado y aquí sí que vamos a dejar más hebra porque yo el balón lo voy a coser con este hilo, con el más oscuro. Entonces, en vez de estar cortando hilo del ovillo, lo que hago es que aprovecho el final de hebra y voy cosiendo con los hilos de los pentágonos. Entonces dejo el hilo un pelín más larguito, estiro así el punto, corto por aquí que se quedan 3 y ya estiro para sacarlo. Entonces hago lo mismo, al estirar se queda un pelín más pequeñito el punto, meto la aguja lanera y lo aflojo un poquitín y aquí en este punto que sale el hilo del punto corredizo que hemos hecho, pues es en este primero, a ver si enfoca al tejido y no lo que hay detrás. Vale, entonces sacamos por aquí, sería el siguiente punto es este, pues no, al otro, al segundo. Pasamos por el segundo. Y ahora volvemos a pasar por este punto, que es donde hicimos el deslizado, y por esta hebra que está justo debajo. Mirad que es el punto de abajo también de la cadeneta. Estiramos un poquito y lo mismo que antes, se ve la cadeneta sin saltos. ¿Vale? Se queda la mar de aseado. Vale, entonces como con este es con el que voy a hacer donde voy a coser, este no lo voy a rematar, ¿vale? Sí que voy a rematar este. Le estiro. Bueno, aquí se ha quedado cerrado, ¿no? Si no se hubiese quedado cerrado, estiraríamos de aquí y ya está. Entonces remato este por aquí. Se me ha quedado un poquito corto, pero no pasa nada porque lo que hago es que lo paso aquí así. ¿Vale? Lo dejo como si fuera un puntito y con el ganchillo lo remato con el ganchillo. Estiro un poquito que no se quede muy flojo y
Hago como una cadeneta. Así no se va a deshacer jamás. ¿Vale? Esto así ya no se afloja. Lo mismo, esto si nos estorba, lo cortamos. Cortamos por aquí. Quito fuera. Y ya tenemos nuestros... Y así es como se hacen los pentágonos. Ahora vamos a empezar a coser. Entonces, partimos de un pentágono, puesto que a los pentágonos es a los que les he dejado los hilos para hacer la costura. El cosido seguro que se puede hacer de muchas formas, ¿vale? Y os enseño cómo los he hecho yo, pero seguro que alguien por Instagram me dijo que lo iba, que lo iba a hacer y que lo iba a unir con puntos deslizados, creo, con ganchillos, no sé. No lo he visto todavía, pero bueno, seguro que se puede hacer y que queda muy bien también. Yo por mi parte lo prefiero coserlo. Entonces, empezamos con el pentágono y los nexos de unión de todas las puntas van a ser, de todas las piezas, perdón, van a ser las puntitas de los aumentos, ¿veis? Aquí se ve que en un mismo punto hay dos puntos. Entonces, este punto central va a ser el nexo de unión de este pentágono con el hexágono que va a haber aquí y el hexágono que va a haber aquí. Eso va a hacer que se quede todo muy centrado y que luego las formas de las piezas se distinguen con claridad. Ahora, como de momento solo empezamos con dos piezas, por supuesto, en vez de empezar por esta puntita de aquí, ¿vale? El hilo sale de aquí, pues en vez de hacerlo por el vértice de la figura, que es este, ¿vale? Que es donde está el aumento, aquí. En vez de empezar por ahí, voy a empezar por el siguiente. Y este ya lo coseré cuando estén las tres piezas. ¿Vale? Entonces, este, por ejemplo, saco, este que tengo ya el hilo aquí cogido, saco, hemos dicho que por aquí no, vamos a sacar el hilo por aquí, pero de detrás hacia adelante, claro. De detrás hacia adelante. Vale, y vamos a buscar en el hexágono lo mismo. El vértice está... A ver dónde está el vértice. Aquí. Como está tan apretadito, aquí. ¿Vale? El vértice está aquí, ¿veis? Los dos puntos que salen del mismo, este es el vértice. Pues como lo vamos a coser aquí con el pentágono, vamos a coger el punto de la izquierda, así. Vale, y así empezamos. Empezamos uniendo. Entonces ya saco por el punto del lado, de abajo hacia arriba, y luego en el punto de al lado del pentágono, de arriba hacia abajo. Sí que me gusta hacerlo un pelín tirante porque luego al rellenar no queremos que se nos salga nada. Entonces, sin dejarlo así muy... que se vea feo, pero sí que apretarlo lo máximo que se pueda. Vale, aquí ya sacamos por el vértice de este lado, ¿vale? Aquí ya sí que vamos a añadir la tercera pieza. Entonces, busco aquí el siguiente punto, que es el del vértice. Aquí van a venir ya todos... aquí viene todo dado ya, porque va a ser un punto detrás de otro. Entonces, esta pieza, la siguiente ya es el vértice, es este de aquí. Cogemos otra, que aquí, claro, seguimos cosiendo alrededor del pentágono, entonces aquí toca otro hexágono. Siempre van a ser dos hexágonos y un pentágono. Entonces cogemos otro hexágono
Y como aquí tenemos la pieza por debajo, aquí la vamos a sacar de abajo hacia arriba. Le buscamos una puntita, la que sea, nos da exactamente igual. ¿Ves? Como esta. De abajo hacia arriba. Y ya se va a quedar aquí pegado. Y lo que hago aquí es que lo paso por los tres, lo repaso por las tres piezas, ¿vale? Aquí veis que ya hemos hecho de este vértice a este. Ahora hago de este a este. Y para que se quede todo igual, es que se queda aquí, en este vértice se ha quedado una V, ¿vale? Esto es de este vértice al del pentágono, este hexágono al pentágono, y ahora voy a hacer otro de aquí, de hexágono a hexágono, y se queda aquí, en el vértice siempre se queda un triangulito, ¿vale? Entonces lo saco por aquí, por ejemplo, eso da igual de por cuál empieces, por cuál termines al final, lo importante es que se le vea la hebra por arriba y continuar cosiendo. Entonces aquí lo vuelvo a meter por aquí, así, ¿veis? Y aquí en el vértice se queda un triangulito, aquí, aquí y aquí. Y continuamos tejiendo cosiendo, perdón, las piezas. Pues las sacamos de abajo hacia arriba por el siguiente punto y ya continuamos con estas dos piezas igual. Abajo. Y llegamos al siguiente vértice. Volvemos a hacer lo mismo, ¿vale? Y vamos a ir uniendo los 5 hexágonos, y vamos a ir uniendo los 5 hexágonos que van alrededor de este pentágono. De la misma forma que hemos unido estos dos y hemos hecho el vértice, otra arista a este vértice y así, aristas, vértices, hasta que se quede el pentágono con los 5 hexágonos alrededor como si fuera una flor. Ya hemos cosido las 5 piezas y nos falta el último punto, que es el vértice de las 3 piezas, este y este, que a veces que se queda abierto, pues cuando lo cosamos este último punto se va a quedar perfecto. Por aquí por el vértice, luego ponemos por el siguiente del pentágono, que va a ser el vértice también, y este igual, justo el anterior es el vértice, así, lo pasamos por aquí y ya tenemos dos puntos en el vértice, nos falta el tercero. ¿Qué hacemos? De hexágono a hexágono. Vale. Esta pieza, este pentágono, ya está completamente unido a los 5 hexágonos y ya está hecho aquí alrededor, vamos a empezar a pasar por las aristas para ir haciendo esta fila de aquí. Y vamos a ir añadiendo las piezas que decíamos que van a en esta, aquí, así. ¿Vale? Vamos a ir añadiendo esa vuelta. Vamos a ir pieza por pieza. Realmente cuando estás cosiendo tú te vas avanzando y por aprovechar el hilo, pues no hace falta hacerlo en este orden. O sea, tú puedes, en realidad aquí el pentágono sí que viene bien coserlo todo alrededor, salir de una arista y puedes coser aquí el otro pentágono y en vez de seguir
hacia el lado, tú puedes seguir poniendo la pieza de aquí, porque sabemos que aquí va a ir un hexágono, ¿vale? Porque alrededor del pentágono van todo hexágonos. Pero yo os lo voy a hacer ordenadamente para que veáis cómo queda cosida una mitad. Entonces, coso esta tira y voy uniendo las piezas de alrededor y os lo enseño. Aquí que ya voy a añadir otro pentágono que tiene otro hilo, como yo sigo aprovechando el hilo del pentágono este central que con el que empecé, lo que hago es que aunque yo voy a seguir cosiendo con este hilo en esta dirección, sí que procuro dejar este hilo aquí, más cerca del vértice, porque con este hilo será con el que yo continúe hacia el otro lado. Hemos llegado a un punto en el que este es el primer pentágono que hemos puesto a la segunda fila, digamos. Este es el centro, luego la otra vuelta, los 6 hexágonos que cosimos solo las aristas del pentágono. Subimos por aquí y cuando ya llevo 3 de la siguiente vuelta, en la siguiente pieza, cuando yo pongo este que es el pentágono, yo ya tengo la pieza aquí de la otra vuelta. Entonces, cuando yo una estas 3 piezas, se queda esta arista sin coser. Entonces lo que hacemos es que cosemos hasta aquí y luego volvemos hacia atrás y seguimos. En la tercera vuelta que estoy poniendo, ¿vale? Considerando la primera el pentágono central, aquí llega un momento en el que no hay que añadir un hexágono nuevo, ya lo tenemos aquí. Entonces uniremos el vértice este aquí y sin añadir ninguna pieza haremos esta arista que no se quede abierta, ¿vale? Es importante no dejarnos nada sin coser y luego ya echaremos hacia atrás por detrás, echaremos hacia atrás y continuaremos hacia allá sin necesidad de añadir ninguna pieza más y así ya va cogiendo, empieza a coger forma la pelota. Cuando ya hemos tejido la arista por aquí detrás, volvemos al punto donde queremos continuar y para que no se me suelte el hilo, lo paso para que no esté suelto, lo paso por aquí, aunque bueno, la pelota luego va a ir cerrada y cerrada del todo, cosida, rellena y cerrada, no se va a ver. Lo que pasa es que en las otras que he hecho sí que he visto que si se queda algún hilo suelto y se queda pegado a la zona más clara, aunque tú así no lo distingas, cuando pones el relleno y después de usarla un poco, sí que se ve, sí que se nota que está el hilo ese ahí detrás. Entonces voy a intentar que el hilo esté lo menos posible pegado a las zonas más claritas. Entonces ya vuelvo hacia atrás, ya he vuelto y como voy a continuar hacia este lado, pues busco el siguiente punto que está por coser y continuamos. Y así vamos a ir poniendo piezas y cosiendo las aristas estas hacia el centro hasta que tengamos toda esta siguiente vuelta alrededor puesta. Ya están la mitad de la pelota del balón cosido. Esto está suelto de los lados, pero sí que está agarrado. Si ponemos esto así, esto es la mitad de la pelota. Cuesta un poco verla porque así está un pelín desaliñada, pero bueno. Por dentro ya veis cómo queda, se ven los hilitos de los remates, pero ¿qué más da? Si eso lo vamos a reinar y lo vamos a cerrar. ¿Vale? Entonces, continuamos cosiendo piezas que al ir poniendo, por ejemplo, el hexágono que falta aquí,
como cosemos esta parte y esta parte, ¿ves? Se va. Es lo que hace que, aunque se vea ahora un poco espatarrado, pero se va cerrando. Y va cogiendo la forma. Entonces vamos cosiendo hasta que paremos para rellenar la gran parte de la pelota. Ya he cosido toda la pelota, excepto la pieza que falta aquí, que es este pentágono. Entonces con el hueco, que todavía es grande, voy a dar la vuelta para que veáis cómo queda por dentro. Aunque bueno, dentro yo corto todos los hilos porque al coser luego me estorban y me molestan. Pero no es que se quede bonito, pero bueno. Como eso no se queda cosido, eso nadie lo va a ver por dentro. Espero que el dueño de la pelota luego no la destripe. Pero bueno, antes de cerrar, lo que sí que es bueno es repasar todos los lados, todas las aristas, y ver que no nos hemos dejado ninguna sin coser, ¿vale? Todo bien cosidito. Cuando hay alguna sin coser y se mira así, se ve enseguida, porque llama la atención el que le falten las puntadas estas de aquí. ¿Vale? Parece que no nos hemos dejado ninguna. Vale, así vacía se ve las piezas puntiagudas, pero ahora como vamos a rellenar ahí a tope, pues eso se estira y no se ve así, claro, se ve liso. Vale, entonces yo ya tengo aquí preparado mi relleno de almohada, ¿vale? Que es acrílico todo, el relleno acrílico de almohada, y es hipoalergénico, es acrílico pero es hipoalergénico, ¿eh? Esto para los bebés no hay problema, además es que va a ir cosido y no se va a salir nada de nada. Pero aunque se saliera un poquito, cosa que es muy improbable, voy a mirar que estén todos los hilos como este así para afuera, para coser lo poquito que me queda. Y vamos a intentar rellenarlo, pero que no esté todavía muy apretado, porque como aún hay que coser algo más, si no nos va a molestar mucho. Entonces yo lo que hago es intento meter el grueso, digamos, porque luego el hueco va a ser muy chiquitín, para meterlo todo es más costoso, pero luego cuando queden en las últimas 3 aristas, luego os lo enseñaré, ya relleno ahí a tope. Mira, ya se nota cómo está más estirado el tejido. Aún se ven las puntitas, aún se distinguen un poco las puntitas, pero aún está muy blandito. Aún no he puesto ni la mitad del miraguano, a ver. No, aún no he puesto ni la mitad. Fíjate, ya se ve llena, ¿eh? Lo que pasa es que esto, aunque ahora se vea lleno, en el momento en que juegan con la pelota, se reduce y se queda más fofa, ¿vale? Porque yo ya he hecho otras y las he rellenado que parecía que iban a reventar, y después de 2 días nada más, no mucho más, ya se ven más blanditas, porque de tirarlas al suelo, de jugar con ellas, de manejarlas, el relleno se apelmaza más, o sea, se hace así, no sé, que pierde aire o no sé, bueno. Total, que no tengáis miedo de rellenar ahí a tope. Fíjate todo lo que he rellenado y fíjate aún lo que me queda en la bolsa, ¿eh? Me quedan, ¿cuántos? He puesto 80 gramos porque la otra se me ha quedado vacía, y aún en la bolsa me quedan 45. Pero bueno, no vamos a poner más. Luego pondremos los 45 que faltan. Vamos a coser, vamos a ir cosiendo estas aristas y... A ver, aquí no hay hilo. Aquí tampoco y aquí sí, vale. Vamos a ir cosiendo estas aristas, y cuando queden, por ejemplo, una así y 2 así, y tenga esta y estas cosidas, ya acabamos de rellenar. Ahora os lo enseño. Ahora que falta solo estas 3 aristas, vamos a acabar de rellenar la pelota, que la vamos a poner ahí a tope.
Fijaos que aquí los pentágonos, ¿ves? Aún sobresalen un poquito, aún cogen un pelín de relieve. Pues ves que van a estar tan relleno que se va a quedar súper estirado. Vale, ya está todo. Ahora mismo tiene 80 gramos, 80-85, ahora no me acuerdo lo que he puesto en la bolsa, pero 80 mínimo. Y puede ser que 85 gramos dentro de la pelota. Como podéis ver, las piezas se han estirado y ya no se ven puntiagudas. Siempre los centros me salen un pelín puntiagudos, pero bueno, en esta no. En esta, como no he guardado, no he metido el hilo del anillo mágico dentro, no se ve, no resaltan los picos. Vale, ahora solo queda acabar de coser estas 3 aristas con este hilo que me he dejado aquí, que me sobra. Tengo hilo de sobra para estas 3. Y ya está, terminada la pelota. Y ya tenemos nuestra pelotita de ganchillo, blandita, ideal para los peques. Pues bueno, ya habéis visto que es muy fácil de hacer. Espero que os animéis a hacer una para esos peques que se lo van a pasar genial con ella. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado. Un besito, chao, adiós.